Soy abogado penalista en México, tengo 35 años, y estoy a punto de hacer algo que me puede costar la carrera o que me puede convertir en el hombre que salvó a un inocente del infierno. Mi cliente, un hombre de 42 años, está acusado de eliminar brutalmente a toda su familia, su esposa, sus 2 hijos pequeños y su suegra. La prensa lo bautizó como el monstruo de Querétaro, y desde el primer día, la opinión pública lo condenó. Lo detuvieron apenas unas horas después de los hechos, con las manos todavía manchadas de sangre. Nadie quiso escuchar nada más. Yo fui designado por oficio al inicio, porque ningún abogado quería acercarse al caso. Después de la primera audiencia, decidí quedarme, aunque muchos me dijeron que estaba loco. Desde entonces vivo con la certeza de que mi cliente es inocente, y que alguien más, alguien con recursos, planificó y ejecutó la masacre para cargarla sobre él. Lo más duro ha sido soportar las miradas en los pasillos del tribunal, los insultos en la calle, y hasta los mensajes anónimos amenazándome para que me retire del caso. Pero no puedo. No mientras sé que las pruebas no cuadran. La escena del crimen era espantosa, incluso para alguien que ya ha visto de todo. La esposa apareció en la sala, acribillada más de 20 veces. Los niños, de 6 y 9 años, en sus camas, con signos de haber sido atacados mientras dormían. La suegra en la cocina con un golpe mortal en la cabeza. Todo en la casa parecía indicar un arranque de furia descontrolada. La policía llegó porque un vecino llamó al escuchar gritos. Encontraron a mi cliente sentado en el piso, lleno de sangre, en shock, murmurando frases incoherentes. Para cualquiera, él era el asesino. Pero desde la primera vez que me entrevisté con él, algo me hizo dudar. Recuerdo haberlo visto en la celda, temblando como un niño, con la mirada perdida. Me extendió las manos esposadas, manchadas de sangre seca, y me dijo: «Yo no lo hice, licenciado. Se lo juro por la memoria de mis hijos. Yo no lo hice». Su voz no era la de un verdugo tratando de engañarme. Era la voz de alguien destruido, que había perdido todo en una noche. Me pidió que lo escuchara. Y lo hice. Me contó que había llegado de trabajar en la madrugada, que encontró la puerta entreabierta y que al entrar vio el horror. Corrió hacia la sala donde su esposa yacía, y al intentar moverla sus manos se llenaron de sangre. Subió desesperado a la recámara de los niños, los vio sin vida, y fue ahí cuando los vecinos ya habían alertado a la policía. Según él, todo lo que recuerda después es haber gritado y luego quedarse paralizado. La fiscalía sostiene que esa historia es absurda. Dicen que él tenía problemas con su esposa, que había antecedentes de discusiones y que todo fue una explosión de violencia doméstica. Presentaron mensajes de texto donde ella le decía que estaba cansada de la relación, que quería separarse. Los usaron para construir un motivo: celos, frustración, venganza. Y por supuesto, tenían el hecho de que él estaba bañado en sangre en la escena. Pero aquí está lo que no cuadra. No había huellas de forzamiento en la puerta. Sin embargo, la cerradura mostraba rayones recientes, como si alguien hubiera intentado abrirla con ganzúa. La policía lo reportó, pero lo consideró irrelevante. Los vecinos dijeron haber visto un coche negro estacionado frente a la casa la noche del crimen, con las luces apagadas, algo que no era común en esa colonia tranquila. El coche desapareció después de la masacre. Nadie siguió esa pista. Y lo más extraño de todo, el arma homicida, un cuchillo de cocina, tenía las huellas de mi cliente, sí, pero también tenía huellas parciales de otra persona que nunca fueron identificadas. El laboratorio las clasificó como no concluyentes, y el Ministerio Público las ignoró. Yo llevo semanas insistiendo en que se analicen de nuevo con tecnología más avanzada. Lo peor ha sido enfrentar el desprecio de la gente. En la primera audiencia pública, mientras defendía la petición de libertad provisional, una mujer del público me gritó: «Eres igual de verdugo por defenderlo». El juez me negó la medida cautelar, y mi cliente lleva casi un año encerrado en prisión preventiva, esperando el juicio. He pasado noches sin dormir revisando los expedientes, las fotografías, los dictámenes forenses, y entre esas hojas llenas de sangre y burocracia, empecé a encontrar grietas. Por ejemplo, el reporte toxicológico de los niños mostró rastros de un sedante en su organismo. Nadie habló de eso en la acusación. ¿Por qué un padre que supuestamente estalló en furia se tomaría la molestia de drogar a sus hijos antes de eliminarlos? Es un detalle que apunta a premeditación, a alguien calculador. Y hay más. En la computadora de la esposa apareció un correo electrónico enviado 2 semanas antes, desde una cuenta desconocida, con una amenaza velada. Sabes que no puedes esconderte para siempre. ¡Vas a pagar! La fiscalía lo presentó como un correo sin importancia, spam, pero yo logré que un perito en informática lo rastreara. Resultó que la cuenta estaba vinculada a un servidor anónimo,
Pero el rastro lleva hasta una empresa de seguridad privada que había tenido contratos con una persona muy cercana a la suegra. Ese es otro ángulo que nadie quiso explorar. La suegra tenía un pleito legal por unas tierras en su pueblo natal, tierras codiciadas por desarrolladores inmobiliarios. Mi cliente me confesó que en los últimos meses ella había recibido llamadas amenazantes, pero nunca hizo una denuncia formal. ¿Podría ser que la eliminación no fuera un crimen pasional, sino un ajuste de cuentas? Mientras más escarbaba, más claro me quedaba que alguien planeó todo para que pareciera obra de mi cliente. Y lo hizo bien, porque incluso yo dudé al principio. Pero hay algo que me obsesiona: las cámaras de seguridad. En la colonia había 2 cámaras privadas, una en la tienda de la esquina y otra en una casa vecina. La policía recogió los discos duros, pero en el expediente solo aparece un informe, diciendo que no captaron nada relevante. Pedí acceso directo a las grabaciones originales y me lo negaron. Estoy convencido de que ahí está la clave. Hoy, por primera vez en meses, siento que estoy cerca de descubrir la verdad. Conseguí que un juez de amparo me autorice acceso a esas grabaciones, y en unos días un perito independiente las revisará. Si logro demostrar que hubo un tercer implicado entrando o saliendo de la casa, el caso de la fiscalía se viene abajo como un castillo de naipes. Claro que esto no me hace sentir seguro. Hace 2 noches, al salir de mi oficina, noté que un coche me seguía. Tomé calles alternas, aceleré, y después de unas cuadras el coche desapareció. Pero no me cabe duda, alguien no quiere que siga con este caso. Hoy mismo encontré un sobre debajo de mi puerta, con una hoja en blanco y una sola frase escrita en tinta roja. Deja de escarbar, abogado. No se lo he dicho a nadie, ni siquiera a mi novia. Ella ya me pidió que me aleje de este asunto, que no vale la pena arriesgar mi vida. Pero ¿cómo abandonar a un hombre que perdió todo y que ahora puede perder también su libertad por algo que no hizo? Sería condenarlo 2 veces. Cuando pienso en el juicio que está por comenzar, me tiemblan las manos. Tengo que enfrentarlo con todo en contra. Un jurado predispuesto, una fiscalía que solo quiere un trofeo mediático y una sociedad que ya lo condenó. Pero también tengo algo que ellos no: la certeza de que mi cliente es inocente y un instinto que me dice que las piezas, por más que intenten ocultarlas, encajan en una verdad distinta. No sé si escribir aquí me ayude a procesar el miedo y la ansiedad. Lo que sí sé es que estoy entrando a un terreno donde ya no hay marcha atrás. Si logro probar su inocencia, habré hecho justicia. Si fallo, habré perdido no solo un caso, sino parte de mí mismo. Y en este momento, mientras tecleo estas palabras, me llega un mensaje anónimo a mi celular. Ya basta. Última advertencia. Respiro hondo. La verdad tiene un precio, y estoy a punto de descubrir cuánto cuesta. El día en que comenzaron las audiencias preliminares, amanecí con un nudo en el estómago. No era la primera vez que me enfrentaba a un caso mediático, pero sí la primera en la que literalmente todos querían verme perder. Desde la entrada del tribunal ya había periodistas, cámaras, gente con pancartas donde se leía "Justicia para los niños" y "Cárcel de por vida al asesino". Mi cliente, esposado y custodiado por 2 policías, entró cabizbajo, con la mirada fija en el piso. Yo traté de acercarme para darle ánimo, pero apenas me miró. Sus ojos estaban apagados, como si ya hubiera aceptado un destino del que yo todavía lo quería rescatar. El fiscal comenzó con un discurso demoledor, cargado de dramatismo. Habló de cómo un hombre sin control mató en un arranque de ira, cómo la evidencia era clara y contundente, cómo la sociedad no podía permitir que alguien así regresara a las calles. Yo me quedé en silencio, esperando mi turno, con la carpeta sobre la mesa y las pruebas, que había logrado reunir escondidas como armas secretas. Sabía que aún no podía mostrarlas. Cada movimiento debía estar calculado. Cuando me levanté para hablar, sentí las miradas clavarse en mí como cuchillos. Dije lo que muchos no querían escuchar: que mi cliente era inocente, que la fiscalía se había apresurado a condenarlo sin investigar todas las líneas, que había huellas, grabaciones y detalles que contaban otra historia. Alcancé a escuchar los murmullos de desprecio, y alguien desde el público gritó: ¡Vende patria! Me temblaban las manos, pero mi voz salió firme. No estaba allí para complacer a nadie, sino para poner sobre la mesa las inconsistencias. La primera prueba que presenté fue el informe toxicológico de los niños. Expuse cómo ambos habían ingerido un sedante antes de morir. La fiscalía intentó minimizarlo, diciendo que probablemente la madre les había dado medicina para dormir. Pero yo ya había consultado con un perito independiente, que concluyó que la sustancia encontrada no correspondía a ningún medicamento común en el hogar. Era un compuesto controlado, difícil de conseguir sin receta. ¿De dónde había salido?
El juez ordenó que se ampliara la investigación. Fue mi primer pequeño triunfo. La segunda carta que jugué fue la de las huellas dactilares parciales en el cuchillo. Insistí en que se hiciera un análisis avanzado con técnicas de reconstrucción digital. El fiscal protestó, alegando que era una pérdida de tiempo, que las huellas no eran útiles, pero yo sabía que ahí podía estar la clave. El juez, aunque a regañadientes, autorizó el análisis. Vi el gesto del fiscal, una mueca de fastidio que me confirmó que estaba tocando fibras que ellos preferían mantener enterradas. Después llegó el turno de hablar de las cámaras de seguridad. Fue allí cuando todo se puso tenso. El informe oficial decía que no se veía nada relevante, pero yo había conseguido una copia parcial del video gracias al dueño de la tienda de la esquina, que había hecho un respaldo antes de entregarlo a la policía. En la audiencia pedí que se proyectara. Las imágenes eran borrosas, en blanco y negro, pero se alcanzaba a ver un auto estacionado frente a la casa, exactamente a la hora en que la fiscalía decía que mi cliente cometía los crímenes. Un auto negro sin placas visibles, con las luces apagadas. Lo más inquietante era que, unos minutos después de que se escucharan los gritos, el auto se alejaba lentamente de la calle. Cuando proyectamos eso, la sala entera guardó silencio. El juez se inclinó hacia adelante, y el fiscal se apresuró a decir que eso no probaba nada, que podría ser cualquier vecino. Yo no lo dejé pasar. Pregunté por qué ese fragmento no aparecía en el expediente oficial. ¿Quién había decidido que no era relevante? El fiscal trató de esquivarlo, pero el juez ordenó que la fiscalía explicara la omisión en la siguiente audiencia. En ese momento sentí que había puesto un pie en la grieta de su versión. Mi cliente me miró por primera vez en semanas con un brillo en los ojos. No dijo nada, pero en su mirada había un rayo de esperanza. Yo sentí la presión multiplicarse. Era como sostener en mis manos no solo su libertad, sino el peso de todas las vidas que se habían perdido. Al salir de la audiencia, los medios me rodearon. Me preguntaron si estaba insinuando que había un encubrimiento. Yo no respondí. Dije lo mismo de siempre, que confiaba en la justicia. Pero en mi cabeza retumbaba la palabra encubrimiento, porque cada vez estaba más convencido de que alguien dentro del sistema había manipulado las pruebas para apuntar todo hacia mi cliente. Esa noche apenas pude dormir. Soñé con la casa ensangrentada, con los gritos de los niños, con el cuchillo brillando bajo la luz de la luna. Desperté sobresaltado, sudando. Me serví un vaso de agua y entonces vi, pegado en la ventana de mi departamento, un papelito doblado. Lo abrí con las manos temblorosas. Decía, última oportunidad. Calla o pagarás como ellos. Lo guardé en mi portafolio como si fuera una prueba más del caso, aunque nunca la presenté oficialmente. ¿Cómo iba a explicarle al juez que alguien me estaba amenazando? Solo lograría que me sacaran del proceso. Tenía que tragarme el miedo y seguir. En la segunda audiencia, presenté algo que había guardado como oro. El análisis del correo electrónico que recibió la esposa. El perito en informática confirmó que la cuenta estaba vinculada a un servidor que había sido usado por una empresa de seguridad privada y que uno de los empleados tenía vínculos con un grupo criminal dedicado a desalojar familias de terrenos en disputa. Esa información provocó un murmullo en la sala. El juez preguntó por qué la fiscalía no había rastreado el origen del correo. El fiscal, visiblemente nervioso, balbuceó que no se consideró importante. Ese día supe que algo grande estaba escondido bajo la superficie. Y también supe que me estaba metiendo en un terreno muy peligroso. A la salida, mientras caminaba al estacionamiento, sentí un golpe seco en el hombro. Me giré y vi a un hombre alto, con gorra y lentes oscuros, que me susurró al oído: «No entiendes con quién te estás metiendo». Luego se alejó tranquilamente, como si nada. Por un momento pensé en renunciar. Tenía miedo, mucho miedo. Pero esa misma noche, en la cárcel, mi cliente me miró con lágrimas en los ojos y me dijo: «Licenciado, si usted me abandona ya no me queda nada. No deje que los verdaderos asesinos se salgan con la suya». Y esa súplica me devolvió la fuerza. La tercera audiencia fue la más dura. El fiscal llevó a declarar a una vecina, que aseguró haber escuchado discusiones constantes entre mi cliente y su esposa. Dijo que lo había visto salir furioso de la casa días antes del crimen. La pintaron como testigo clave, como si ella representara la voz de toda la colonia. Yo tuve que ser cuidadoso. No podía atacarla demasiado fuerte porque la gente ya la veía como heroína. Le pregunté cosas simples, si había visto con sus propios ojos algún acto de violencia, si alguna vez presenció un golpe, un grito directo. Ella respondió que no, que solo intuía que él era agresivo. Luego le pregunté dónde estaba la noche del crimen. Balbuceó, dijo que dormía, pero al revisar su declaración previa, noté una contradicción. En la primera versión, dijo que había estado viendo televisión hasta tarde. El juez lo notó también. Fue suficiente para debilitar su credibilidad.
El fiscal bufó frustrado. Cada vez que trataba de reforzar su narrativa, yo encontraba una rendija. No era fácil, pero algo en mí me decía que la verdad estaba cerca. Unos días después, recibí los resultados del análisis avanzado de las huellas en el cuchillo. Casi se me detuvo el corazón al leerlo. La tecnología había logrado reconstruir una huella parcial que coincidía con un ex empleado de la empresa de seguridad privada, un hombre con antecedentes de violencia, que casualmente había trabajado como guardia en la colonia hasta un mes antes del crimen. ¿Por qué su huella estaba en el arma homicida? Ese fue el momento en que sentí que el caso se inclinaba. Tenía un testimonio debilitado, un correo electrónico amenazante, un coche sospechoso en video, un sedante extraño en los cuerpos, y ahora una huella que apuntaba a alguien más. Era un rompecabezas que por fin empezaba a armarse. Sin embargo, sabía que la fiscalía haría lo imposible por enterrar esas pruebas. Y así fue. En la siguiente audiencia, el fiscal acusó a mi equipo de fabricar la coincidencia de la huella. Pidió que se investigara a mi perito. Intentaron manchar su reputación. Fue una guerra sucia. Yo no cedí. Solicité la comparecencia del exguardia de seguridad. Logré que el juez aceptara citarlo. Cuando le llegó la notificación, desapareció. Nadie sabía dónde estaba. Eso me confirmó que estaba tras algo mucho más grande de lo que imaginaba. Esa misma semana, alguien intentó entrar a mi oficina. Forzaron la cerradura, revolvieron papeles, pero no se llevaron nada de valor. Era un mensaje claro. Podían alcanzarme en cualquier momento. A pesar del miedo, había algo en mí que no se rompía. Una mezcla de rabia y determinación. Me repetía una y otra vez: si no saco a este hombre de prisión, nadie más lo hará. La siguiente etapa sería el juicio formal, con jurado. Y yo sabía que ahí todo se decidiría. O mi cliente recuperaba su vida, o se hundía para siempre en una condena que no merecía. La noche antes de iniciar el juicio recibí una llamada desconocida. Contesté con cautela. Una voz distorsionada, como filtrada por un modulador, me dijo: la grabación completa existe. Está guardada. Si quieres la verdad, ve mañana a la bodega en la carretera vieja, medianoche. Me quedé helado. ¿Era una trampa? ¿O la pieza final del rompecabezas? Esa noche apenas pude concentrarme. La voz en el teléfono seguía resonando en mi cabeza. La grabación completa existe. Ve a la bodega. Una parte de mí quería ignorarlo. Pensar que era un intento más de intimidarme o de tenderme una emboscada. Pero otra parte, la que ya había aprendido a escuchar, me decía que ese era el hilo que podía jalar para descubrir toda la verdad. Pasé horas debatiéndome entre el miedo y la necesidad de respuestas. Al final me armé de valor y decidí ir. Manejé por la carretera vieja, con las luces bajas y el corazón acelerado. La bodega estaba abandonada, cubierta de grafitis y con las ventanas rotas. Dejé el auto encendido por si tenía que escapar rápido. Cuando entré, el aire olía a humedad y polvo. Mis pasos resonaban en el silencio. En medio del lugar había una mesa metálica y sobre ella una caja de cartón. Nada más. Me acerqué con cautela. Dentro de la caja había un sobre manila, cerrado con cinta. Lo abrí y encontré un disco duro externo, envuelto en periódico. Junto al disco había una nota escrita a mano. Si quieres salvarlo, muéstralo todo. No confíes en nadie. Lo tomé y salí de la bodega con el pulso acelerado. No había nadie alrededor, pero no dejé de mirar por el retrovisor todo el camino de regreso. Esa noche no dormí. Llevé el disco a un perito digital de confianza, alguien que ya me había ayudado antes y que no tenía lazos con el tribunal ni con la fiscalía. Me prometió que lo revisaría de inmediato. 2 días después me llamó con la voz temblorosa. «Licenciado, esto es grande. Tiene que verlo con sus propios ojos». Fui a su oficina y conectamos el disco. Lo que apareció en la pantalla me dejó sin aire. Eran las grabaciones completas de las cámaras de seguridad de la calle, no solo los fragmentos que había mostrado la fiscalía. En ellas se veía claramente al auto negro, estacionado por más de 1 hora frente a la casa de mi cliente. Y lo más importante, se veía a 2 hombres bajando del auto, ambos con gorras y guantes, y forzando la cerradura de la puerta principal. La calidad de la imagen no era perfecta, pero era imposible negarlo. Alguien entró a esa casa, antes de que mi cliente regresara. El video también mostraba la salida de los hombres, justo después de la hora estimada de muerte. Subieron al coche y se marcharon tranquilamente. Apenas unos minutos después, llegó mi cliente en su propio vehículo, estacionándose justo detrás. Lo que vi me heló. Entró y casi de inmediato salió gritando y agitando los brazos, claramente en estado de shock. Esa parte nunca había sido mencionada en el expediente. La fiscalía lo había borrado. Me quedé mirando la pantalla, incrédulo. Ahí estaba la prueba definitiva.
la pieza que demostraba que él no pudo haber cometido los asesinatos. Pero también era una prueba que alguien poderoso había querido enterrar. Guardamos copias en 3 memorias distintas, y yo escondí una en un lugar que nadie sabría. Esa noche sentí por primera vez que podía ganar, pero también que estaba jugando con fuego. El juicio comenzó 2 semanas después. El tribunal estaba abarrotado. Periodistas, activistas, vecinos curiosos, todos querían ver cómo el monstruo caía. Yo me senté junto a mi cliente, que parecía más delgado, con la piel pálida por los meses en prisión, pero con la mirada fija en mí, como aferrándose a la única esperanza que le quedaba. El fiscal abrió con un discurso teatral, describiendo con lujo de detalles cómo mi cliente supuestamente había planeado la masacre, cómo el móvil eran los problemas conyugales y las discusiones constantes. Pintó una escena cargada de odio y violencia. Yo lo escuché en silencio, tomando notas. Cuando llegó mi turno, respiré hondo y me levanté. Hablé de inconsistencias, de pruebas ignoradas, de la necesidad de escuchar la historia completa. No negué el dolor de las víctimas, no intenté suavizar la tragedia, pero dije algo que incomodó a todos. El verdadero asesino sigue libre. Y mientras seguimos mirando al hombre equivocado, la justicia se convierte en venganza ciega. El jurado me observaba con expresiones divididas. Algunos parecían escépticos, otros interesados. Sabía que mi trabajo sería convencerlos con hechos, no con palabras. Los primeros días fueron un desfile de testigos de la fiscalía, vecinos, policías, peritos oficiales. Todos repetían la misma historia. Que no había señales de otra entrada, que mi cliente tenía sangre en la ropa, que los problemas maritales eran conocidos. Yo contraatacaba con calma, mostrando las grietas. Preguntaba por qué nunca investigaron el sedante en los niños. ¿Por qué omitieron las huellas parciales? ¿Por qué descartaron el correo electrónico amenazante? Cada respuesta vaga del fiscal era un ladrillo que caía de su castillo. El momento clave llegó cuando presenté el video de la tienda de la esquina, el fragmento que ya habíamos mostrado en audiencias preliminares. El jurado se inclinó hacia adelante. El auto negro estaba ahí, innegable. El fiscal trató de desacreditarlo, diciendo que podía ser cualquier persona. Pero yo no había mostrado todavía mi carta más fuerte. La sala estaba tensa cuando pedí autorización para presentar una evidencia recientemente obtenida. El juez frunció el ceño, pero accedió. Saqué una memoria USB de mi portafolio y la conecté. La pantalla gigante mostró el video completo de las cámaras. Hubo un murmullo en la sala cuando se vieron a los 2 hombres entrando a la casa. El fiscal se levantó de inmediato, gritando que eso era ilegal, que esa prueba no estaba en el expediente, que era una manipulación. Yo respondí que era evidencia original, recuperada de los archivos borrados, y que había sido validada por un perito independiente. El juez pidió silencio y ordenó que el video se reprodujera completo. El momento en que se veía a mi cliente llegar después de los asesinos fue devastador para la narrativa de la fiscalía. El jurado lo miró, y por primera vez no vieron a un monstruo, sino a un hombre que entraba a un infierno armado por otros. El fiscal intentó reaccionar. Pidió tiempo para verificar la autenticidad del material, pero el daño estaba hecho. Yo aproveché para remarcar cada detalle. Los hombres con gorras, el auto negro, la puerta forzada. Pregunté en voz alta. ¿Por qué la fiscalía nunca mostró esto? ¿Qué interés había en ocultarlo? El silencio fue la única respuesta. Ese día salí del tribunal con la sensación de haber encendido un incendio. Afuera me esperaban los medios lanzando preguntas, pero no respondí. Me fui directo a la cárcel para ver a mi cliente. Cuando me vio, rompió en llanto. Me dijo, licenciado, gracias. Por primera vez siento que alguien cree en mí. Yo también quería llorar, pero no podía bajar la guardia. Sabía que ahora vendría lo peor. La fiscalía iba a contraatacar con todo, y quienes estaban detrás de los verdaderos asesinos no se iban a quedar cruzados de brazos. Esa noche, al llegar a mi departamento, encontré la puerta entreabierta. El corazón me dio un vuelco. Entré despacio, con el celular en la mano listo para marcar. Todo estaba revuelto, cajones abiertos, papeles tirados, el colchón cortado con navaja. En la pared de la sala, escrito con spray rojo, había un mensaje: cállate o muere. Me senté en el suelo con la respiración agitada. No llamé a la policía. ¿Para qué? ¿Para que lo reportaran como un robo común? Guardé silencio, como siempre. Pero esa noche dormí en otro lugar. El juicio siguió, y cada audiencia era un campo de batalla. La fiscalía intentó traer a expertos que cuestionaran la validez del video, pero yo presenté al perito que lo recuperó, quien explicó de forma clara y técnica que era imposible manipularlo sin dejar rastros. El jurado escuchaba atento. En paralelo, empecé a seguir el rastro del ex guardia de seguridad cuya huella apareció en el cuchillo. Después de semanas de búsqueda,
Un contacto en la policía me confesó en voz baja que ese hombre estaba desaparecido desde poco después del crimen. Nadie lo buscaba oficialmente, pero había rumores de que trabajaba ahora para un grupo criminal. El rompecabezas estaba armado, los terrenos de la suegra, la empresa de seguridad, las amenazas, las huellas, el video, todo encajaba. Y sin embargo, aún no podía señalar a un culpable directo sin pruebas más sólidas. El último giro llegó una mañana, cuando recibí un sobre sin remitente en mi oficina. Dentro había una memoria USB. La conecté, temblando. Era una grabación de audio, con voces distorsionadas, pero se entendía la conversación. Dos hombres hablaban de limpiar el terreno y de hacerlo parecer cosa del marido. Uno mencionaba a un nombre. El patrón dice que hay que hacerlo ya. La vieja no quiere vender. Cerré los ojos. Era la confirmación de todo. Decidí guardarlo para el final, como un golpe definitivo en el juicio. Sabía que era arriesgado, que podía ponerme en la mira de quienes mandaron esa grabación, pero también sabía que era la única forma de cerrar el caso de una vez por todas. La última fase del juicio se acercaba. El jurado tendría que decidir. Yo iba a apostar todo en una sola jugada. Mostrar que detrás de la tragedia había un plan frío, calculado, y que mi cliente solo era un chivo expiatorio. Esa noche, antes de dormir, me pregunté si saldría vivo de todo esto. La sala del tribunal estaba tan llena, ese día que apenas quedaba espacio para respirar. Había periodistas de todos los canales nacionales, familiares de las víctimas con lágrimas en los ojos, curiosos que solo querían presenciar el desenlace de lo que ya llamaban el juicio del año. Yo llevaba días sin dormir, repasando cada palabra, cada movimiento. Sabía que lo que hiciera en las próximas horas podía significar la libertad de mi cliente o su condena eterna. El fiscal se levantó con una seguridad ensayada. Habló de cómo, a pesar de los videos, a pesar de las dudas, lo que realmente importaba eran las pruebas físicas. Mi cliente estaba cubierto de sangre. Tenía un motivo, tenía un historial de problemas con su esposa. Intentó reducir todo a un retrato de violencia doméstica, apelando al dolor de los presentes. Incluso mostró fotos de la escena del crimen, imágenes desgarradoras que arrancaron sollozos en la sala. Era un golpe bajo, pero efectivo. Quería que el jurado sintiera rabia, no que pensara. Cuando llegó mi turno, me levanté despacio. Sentía las piernas pesadas, como si caminar sobre ese suelo fuera un esfuerzo titánico. Respiré hondo y miré al jurado. Hoy no les pido que olviden el dolor de esas imágenes. No les pido que dejen de llorar por esas vidas que se apagaron injustamente. Lo que les pido es algo mucho más difícil. Que escuchen, que piensen, que no permitan que el dolor se convierta en una venda que tape la verdad. Conecté mi computadora y pedí que proyectaran el video completo de las cámaras, una vez más. Mientras las imágenes corrían, relaté lo que todos veían. Dos hombres forzando la puerta, entrando antes que mi cliente, el auto negro esperando, luego la salida tranquila de los asesinos, y finalmente, la llegada de mi cliente desesperado, entrando en una casa que ya era una tumba. El fiscal protestó, dijo que era circunstancial, que no se podía identificar a esos hombres. Yo lo dejé hablar. Luego pedí silencio y saqué mi última carta, la grabación de audio que había recibido. Señoría, con su permiso. Presentaré esta evidencia que llegó a mis manos de manera anónima, pero cuya autenticidad ha sido verificada por un perito en sonido. El juez frunció el ceño, el fiscal casi saltó de su silla, pero el juez aceptó. Reproduje el audio. Las voces sonaban metálicas, distorsionadas, pero eran claras. El patrón dice que hay que hacerlo ya. La vieja no quiere vender. Luego otra voz. Hazlo parecer cosa del marido. Que nadie sospeche. La sala entera quedó en silencio. Se escucharon murmullos, un par de gritos ahogados. El fiscal intentó alegar que no había nombres, que podía ser un montaje. Yo me adelanté. El mismo perito que autenticó las huellas en el cuchillo certificó que la grabación no fue manipulada. Y señoras y señores del jurado, ¿no les parece demasiada coincidencia que la suegra de mi cliente estuviera en medio de un litigio por tierras cuando esto ocurrió? Que una empresa de seguridad privada vinculada a esos intereses aparezca en cada pista ignorada por la fiscalía. ¿Que un exguardia de esa empresa tenga su huella en el arma homicida? El jurado me observaba con atención. Algunos tenían el ceño fruncido, otros asentían. El fiscal sudaba, nervioso, buscando papeles como si allí hubiera alguna salida. Decidí dar el golpe final. No les pido que amen a mi cliente. No les pido que lo abracen ni que lo inviten a cenar. Les pido que sean justos. Que recuerden que la justicia no consiste en castigar al que todos señalan, sino en encontrar la verdad aunque sea incómoda. Y la verdad es que aquí se intentó culpar a un inocente. Me senté.
Mi cliente me apretó el brazo con fuerza. Sentí cómo temblaba. El juez dio las instrucciones finales al jurado y se retiraron a deliberar. La espera fue insoportable. Afuera, los periodistas ya estaban transmitiendo en vivo, especulando sobre el veredicto. Yo caminaba de un lado a otro en el pasillo, repasando cada detalle, temiendo que el miedo o la rabia pesaran más que la lógica. Pasaron 4 horas. Finalmente el jurado regresó. Todos nos levantamos. El juez pidió silencio. ¿Han llegado a un veredicto?, preguntó. El portavoz del jurado asintió y entregó un sobre. El juez lo abrió, leyó y luego habló con voz firme. En el caso del Estado contra nombre de mi cliente, por el cargo de homicidio agravado de 4 personas, el jurado encuentra al acusado. No culpable. El murmullo que se levantó en la sala fue ensordecedor. Unos gritaron de alegría, otros de rabia. Los familiares de las víctimas lloraban desconsolados, convencidos de que se había cometido una injusticia. Mi cliente cayó de rodillas llorando, repitiendo una y otra vez, «Gracias, Dios mío, gracias». Yo lo ayudé a levantarse con un nudo en la garganta. El fiscal, pálido, recogió sus papeles sin mirar a nadie. El juez golpeó el mazo pidiendo orden, pero ya no había orden posible. Esa noche, al salir del tribunal, los periodistas me rodearon. Me preguntaron si estaba orgulloso, si no temía por mi vida, si creía que algún día se atraparía a los verdaderos culpables. Yo solo respondí, hoy un inocente fue liberado. Eso es justicia, lo demás, el tiempo lo dirá. Me fui caminando, sintiendo el aire fresco en la cara, pero también una sombra pesada en la espalda. Sabía que había ganado una batalla, pero la guerra seguía. Los hombres del auto negro seguían libres. El patrón seguía moviendo hilos en las sombras, y yo con cada paso era más consciente de que me había convertido en una molestia para ellos. Esa misma madrugada, recibí un último mensaje anónimo en mi celular. Disfruta tu victoria. No durará. Lo leí, lo borré y dejé el teléfono sobre la mesa. Me serví un vaso de whisky y me quedé mirando por la ventana de mi departamento, las luces de la ciudad parpadeando en la distancia. Había salvado a un hombre inocente, sí, pero también había abierto una puerta que quizás nunca podría cerrar. Y mientras el amanecer teñía de naranja los edificios, comprendí que mi vida ya nunca volvería a ser la misma.